A ver, déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Isa? No, todo bien, se está grabando. Ya se está grabando. Ahorita se está grabando. Ah, mira, tiene mucha mejor imagen ahorita. Estamos con mejor imagen. Otra vez volvemos a saludar y ya yo edito, ¿sale? Bueno, 1, 2, órale. 3. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bonita noche. Hola, Isabel. Buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio de Espacio Férico. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas, Adrián? Hace un ratito nos comentabas que había una balacera fuera de tu casa, ¿verdad? Sí, en los alrededores se escuchó que, pues, un intercambio de balas, ¿no? Algo así por el estilo. Igual a lo mejor eran unos niños jugando con cohetes, ¿no? Pero bueno, como mejor no voy a averiguar. Bueno, pues quiero comentarles a pues los seguidores de Espacio Férico que tuvimos muchos problemas para iniciar esta grabación con las plataformas, ¿verdad? Yo creo que están saturadas ahorita por la cantidad de gente que les está utilizando. Por ejemplo, los niños, los estudiantes, la gente en general se está comunicando con estas plataformas, entonces tuvimos que probar varias hasta que encontramos una en la que pudimos grabar esta conversación sobre la noche de los muñecos. Entonces, pues lamentablemente no tenemos la mejor calidad en estos momentos, pero fue hacer circo, maroma y teatro para lograrlo, ¿verdad, Adrián? Sí, de hecho, ya llevamos casi 2 horas intentando hacer el video Sí, así en es. diferentes plataformas, en diferentes apps y que hemos estado probando y no funcionan. Pero esta parece que ya, pues al menos podemos comunicarnos, ¿no? Parece que en esta va a quedar bien. Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Para que en posteriores ocasiones, si no nos sirven otras plataformas, y probablemente pues tengamos que mudar como el caso de muchísimos youtubers que se están mudando a otra plataforma por cuestiones, sobre todo de evitar la censura en algunos temas, pero pues estamos viendo las bondades de esa plataforma que se utiliza muchísimo para juegos, para gente que se dedica a los gamers, ¿no? Que se dedican a jugar. No es nuestro caso, pero tal vez sí la utilicemos para este tipo de situaciones en las cuales no sea difícil, pues, grabar los videos que hacemos en equipo, ¿verdad, Adrián? Sí, Isabel, pues tenemos que estarle probando, tenemos que estar buscando diferentes Sí. variantes a ver cuál nos funciona, ¿no? Bueno, ahorita al menos, pues yo creo que ya podemos sacar el video, ¿no? Sí, yo A creo que ver la qué tal. variante que mejor nos funciona es cuando estamos juntos, ¿no? En la misma habitación grabando, eso sería lo ideal, o cuando hacemos viajes juntos, pero pues ahorita de las circunstancias lo vamos a tener que hacer de esta manera. Ok, pues vamos a iniciar con la noche de los muñecos. Entonces, este video pues es muy especial porque yo tenía preparado material para mostrar, pero debido a que estamos cambiando de plataforma y pues no le sé muy bien a esta, vamos a tener que dejarlo para la edición. Pero mientras tanto, pues habrá que platicar acerca de los muñecos. Algo que quiero comentar, que es bien interesante acerca de los muñecos, es la pediofobia, ¿no? Que mucha gente se ha topado con el hecho de que desde que son niños sienten temor hacia ciertas imágenes, sobre todo los muñecos que de día son sus compañeros de juegos, pero de noche estos cobran cierta vida con las luces y la oscuridad, con las sombras, se transforman y entonces generan muchísimo miedo. Y esto va relacionado con una característica que tenemos de manera natural, todos los seres humanos. Y esto es que todos de manera natural, pues tendemos a hacer ¿qué estás mirando hacia arriba? ¿Qué pasa? Nada, nada, Isa. Es cosas que de repente suceden por aquí extrañas. Es lo que estoy viendo. No, todos creemos Si que de ahorita alguna, ven, o sea, que si ven de repente que pasa una sombra, un duende, una cosa es rara, pues no se vayan normal. a espantar, ¿eh? Porque aquí espantan. Bueno, pero a ver, ya, no me desconcentres. Estamos hablando de que todos de niños tendemos a creer que las cosas y los objetos tienen vida propia. ¿Cómo se llama esta característica? Bueno, la conocemos como el animismo, ¿no? El animismo Así que es. vamos a decir es una forma de ver el mundo Ujú, en el cual, y básicamente hablando, ujú, pues las personas piensan, creen o sienten ujú. que no solamente los seres vivos, los seres biológicos, los seres orgánicos, sino también las cosas, el mundo inanimado, ¿no? Los objetos, pues tienen una especie de vida, tienen una Sí, especie de alma. así es. Y esto es una característica normal en el desarrollo de los niños. Es decir, cuando los niños son pequeños, creen que las cosas tienen vida, sus muñecos tienen vida.
De ahí que muchos de los temores que se originan, esta pediofobia, el temor a los juguetes, pues es también natural, es parte del desarrollo humano. Y esta tendencia al animismo se va a perder más o menos a los 7 años. ¿Por qué? Algo pasa en el cerebro humano, se desconecta y en ese momento las culturas que no son animistas van a generar la idea de que los objetos, específicamente los juguetes, pues no tienen vida. Dime. Yo creo, y ¿Mm? puede que haya estudios al respecto, Sí. que esta desactivación de las percepciones Ujú. intuitivas o más allá de los 5 sentidos que tienen los niños alrededor de los 7 años, 7, 8 años, tiene que Sí. ver con las cuestiones de la glándula pineal. Mm, Precisamente como se empiezan a preparar para la pubertad, la sí. glándula pineal se empieza, vamos a decirlo para efectos prácticos, como a cerrar Ujú, e impide que tengan esta como segunda vista. ujú. Más Eso o es bien menos siento que interesante. bueno, tengo más, un poquito más datos al respecto a fondo, pero Ujú, para no desviarme mucho, pues así lo dejo en general, ¿no? Creo yo que es una cuestión básica de que se desactiva la glándula pineal. ujú. Hay algo bien interesante en todo esto. También tiene un aspecto cultural importante, porque si nosotros fuésemos japoneses, nuestra vida entera sería animista. Pensaríamos que todos los objetos a nuestro alrededor tienen alma, tienen, digamos que no vida en el sentido orgánico, pero sí alma en el sentido espiritual, ¿sí? De tal forma que los japoneses conciben que todos los objetos a su alrededor pues comparten en gran medida parte de su alma y que los objetos en sí mismos tienen alma. Y yo esto te lo comento porque, bueno, en mis años jóvenes que practiqué muchísimo artes marciales japonesas, nos enseñaban que, por ejemplo, nuestras katanas, nuestras espadas, tenían y compartían con nosotros el alma, de tal forma que no teníamos más que una katana, una espada, y esa era nuestra espada. Y todas nuestras armas solamente teníamos una, y esta compartía nuestro espíritu, nuestra energía. Bueno, eso como occidentales practicando artes marciales, pero los japoneses que nos entrenaban también nos enseñaban eso, que los objetos tienen una vida y que por tanto a los objetos se les tiene que dar un trato digno. Esto es algo que antes de los años 50 era muy común incluso entre los occidentales, de tal forma que los objetos se hacían con la intención de que duraran muchísimos años. Y los juguetes no eran desechables como en la actualidad. Ahora los niños compran juguetes, tienen juguetes de plástico que después de algún tiempo pues se tiran a la basura, se vuelven desechables, se pueden regalar, no se les concibe como que tienen una vida o un alma propia. Pero los objetos antes de los años 50 en el mundo occidental no es que tuvieran un alma, pero sí eran importantes. Las abuelas tenían los objetos y los cuidaban porque cada cosa que llegaba a sus casas, a sus hogares, pues les iban a acompañar por muchísimos años. Y esto incluía también a los juguetes, de tal forma que los juguetes a principio de siglo y antes del siglo XX, pues eran considerados como algo que acompañaría al niño, como un tesoro y que se debía de cuidar y guardar y tratar de una forma digna. La dignidad que tenían los objetos y el trato que se daba a los objetos implicaba su cuidado, porque estos iban a durar muchísimos años. Entonces formaban parte de los hogares y de la vida de las familias. Después de los años 50 se consideró que los objetos podían ser desechables. Esto tiene que ver con la cultura del consumo. Y entonces todas esas cosas que en algún momento se trataron de manera digna, se convirtieron en desechables junto con los mismos seres humanos. O sea, cuando nuestros objetos se vuelven desechables, de alguna forma también nosotros somos desechables. La cultura del desecho, la cultura de la moda, la cultura del utiliza las cosas y luego deshazte de ellas, en comparación a la cultura de el cuidado por las cosas, la dignidad de las cosas que acompañaba a los juguetes y también acompañaba todas las historias de esos juguetes antiguos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de eso, Claro, Isa. Adrián? Mira, Isa, es que yo concibo la cuestión Ujú, de que muchas formas de pensar, de concebir el mundo, ujú. desde la más remota antigüedad, sobre todo en los pueblos primitivos, Sí, pues nunca, vamos a decir, nunca nos desprendimos realmente de ella.
A Ujú, pesar de que ya sea la iglesia, por ejemplo, cuando triunfaron las ideas materialistas a partir del siglo XIX, nos trataron de infundar una ideología, una forma de pensar, ujú, de que solamente existe lo que nuestros sentidos pueden percibir, ujú, pues nosotros, a nuestro interior, al interior de las familias, al interior de nuestras sociedades, pues ujú, nunca dejamos de creer y sentir y ver, pues ujú. que ese tipo de objetos pues, seguían teniendo su propio espíritu, su propia vida, ¿no? A pesar de lo que nos Sí. ha querido la sociedad inculcar, pues Ujú. muchas personas hemos sido resistentes y muchos han sido resistentes de una manera inconsciente. Tienes razón. Eso ha, eso ha provocado precisamente que se den una gran cantidad de fenómenos de este tipo animismo, una explosión, Ujú. precisamente, inclusive a nivel de los juguetes y los juguetes inclusive féricos. Así es. Y ¿No? bueno, pues todo esto viene a colación porque en las semanas pasadas, en los días pasados, pues se hizo viral la noticia de que Annabelle, nuestra muñeca favorita de los Warren, de la pareja de los Warren y del Museo de Warren, se había escapado, había desaparecido de su urna donde la tenían encerrada. Y bueno, pues yo tengo un bebé, ¿no? Que a veces bromeamos tú y yo y decimos que lo que pasa es que Annabelle tuvo un bebé fuera del matrimonio y pues nos los vino a dejar a nosotras. Te lo voy a mostrar, está aquí atrás de mí. Tuvo un encuentro con, muy extraño con Chucky, ¿no? Iban pasando por ahí, quién sabe qué pasó. ¿No? Y bueno, pues nació la pequeña Annabelle Baby que tenemos aquí. Bueno, en realidad es un juguete de Play School de 1989 que vive con nosotros. Pero estas muñecas es muy gracioso porque en el mercado han alcanzado unos precios estratosféricos debido a la situación de esta noticia, ¿no? Que en realidad eso es una fake. O sea, la muñeca verdadera Annabelle sigue en su vitrina, pero yo no sé qué sucedió, que empezaron estas noticias de que se había escapado y bueno, pues las muñecas que en realidad son unas muñecas estadounidenses de la marca Raggedy Ann, y que hay tanto niño como niña, bueno, pues han alcanzado unos precios, al menos aquí en el mercado mexicano, tremendos. Y bueno, pues la ¿Cómo historia se de la llamaba? muñeca Isa se llamaba Raggedy una Ann, ajá, Andy el niño Andy el niño, ajá, y la niña se llamaba Angie, Ann, se llamaba. Ann, ajá, Ah, sí, pero bien. sí, tú me comentabas que de hecho de niño veías las caricaturas, ¿verdad? Que había una serie Sí, infantil de estos dos. recuerdo ese. Ajá. Hola, hola. Se congela un poquito la imagen, pero bueno, ahorita en lo que te descongelas, yo sigo Con eso comentando. congelé. Ajá, sí, ya te Ya te descongelaste. descongelé. Ajá, Te decía Isa que luego platicamos de esa ajá, cuestión, de ahora que salió a relucir con los de Anabel. Ay, esos monitos, esas muñequitas, pues las veíamos en unos especiales, sobre todo me acuerdo mucho de Navidad, sí, de sí. principios de los ochentas, ¿no? Que Ujú. existían las caricaturas. Pero pues me parece que eran caricaturas o eran como películas, creo que eran muy viejas, muy antiguas, o sea, bueno, para Sí, nosotros antiguas, ¿no? No sé si eran de los 50 o los 40 o qué sé yo, ¿no? Pero en aquel sí. tiempo pues nos las pasaban todavía, ¿no? Bueno, de Hay hecho, que, perdón, como nada más ujú, breve cultural, les voy a decir al menos a nuestros amigos que sobre todo ajá, son ya de las nuevas generaciones, sí. que al menos personas como yo, ¿no? Ujú, De nuestra generación que somos de los ochentas, todavía nos tocó ver películas no solamente en blanco y negro, sino películas mudas. así es. Todavía de niños nos pasaban muchas animaciones o Sí. películas mudas. O sea, todavía a nosotros nos tocó ver el mundo de Harold Lloyd, ver las Ujú, películas del Gordo y el Flaco, sí. las de Disney, pero las mudas, ¿no? El Ujú, clásico cuando va Mickey Mouse en el barquito y sí, sí. o sea, todavía nos tocó ver ese tipo de cosas. Y entre ellas las muñequitas. Estas muñecas, ¿verdad? Sí, porque la famosa Anabel pertenece a este tipo de muñecas y bueno, el caso Anabel fue pues un caso que estudiaron los Warren, la pareja Warren, en los años 70. Y la muñeca se hizo famosa a partir de las películas en donde aparece más bien una muñeca de porcelana. Y la verdad es que a mí me parece que la muñeca original da más miedo que la muñeca de porcelana.
pero fue una tendencia pues para provocar, no sé, un poquito más al espectador el utilizar una muñeca de porcelana. Pero bueno, aquí tengo a la muñeca, por eso es que decidimos hablar en esta noche de los muñecos, la noche de los muñecos. A ti y a mí nos gustan mucho y tenemos un montonal de muñecos de los cuales ahorita vamos a platicar y vamos a mostrar algunos. Bueno, esta es nuestra pequeña Anabel, sí, que en realidad es una muñequita Play School con la que jugó alguna niña por ahí de 1989. Y bueno, pues ahora está en nuestras manos porque somos coleccionistas de antigüedades y de objetos, pues, vintage. Este sería un objeto vintage de 30 años de edad. Entonces, un poquito más de 30 años. Pero bueno, nos gustan estas cosas. ¿Por qué nos gustan las antigüedades? Porque desde nuestro punto de vista, los objetos que pertenecen al periodo anterior a lo que yo les comentaba, antes de que las cosas se hicieran desechables, pues tienen un valor muy importante, un valor simbólico y muy especial. Eran producidos y diseñados para durar toda la vida. Entonces, este tipo de cosas, pues, bueno, esta muñeca ya es posterior. Esta muñeca pertenece a los años 80, por lo cual es una muñeca vintage, pero no es una muñeca antigua, ¿verdad, Adrián? Pero de lo que estamos hablando también No, es de principios del no es siglo XX. como tus Ujú. otras muñecas, ¿no? Que tienes muñecas que sí realmente son antiguas Así es, que son las que vamos a y que mostrar sí se más adelante. parecen a la Ajá. película de Annabelle, ¿no? Sí, tú dices si ya quieres que las mostremos o empezamos por otro tipo de muñecos, porque me gustaría que las muñecas más antiguas las dejáramos un poquito más adelantito. Y Isa, tú tienes la sí, batuta, ¿eh? ok, bueno, aquí dejamos al tesorito de Anabel, ¿verdad? Es su bendición. No la reconoció y pues se quedó con Adrián y conmigo. Bueno, nosotros la vamos a terminar de criar. Bueno, vamos con algunos de los muñecos. Yo creo que vamos a mostrar a Luna y vamos a comentar algunas cuestiones del animismo y de estas muñecas tan interesantes. Viene para acá, Luna. Ven acá, Luna. Luna se ha vuelto un poquito famosa cuando vamos a algunas ferias, ¿verdad? Porque llama muchísimo Claro. la atención de la gente. Bueno, ella es Luna, es una muñeca, una hadita duende, es un reborn fabricado por una artista maravillosa de la ciudad de Guadalajara y pues ya tiene algún tiempo con nosotros. Pesa lo mismo que un bebé y de hecho es como un bebé completamente real, lo cual causa pues un poquito de morbo, yo creo, cuando la ven, ya sea entre terror o agrado por las personas que la miran. Estos Pues ya muñecos ves si hay gente que ha salido corriendo, ¿no? ha Bueno, ¿te salido acuerdas un jovencito, corriendo. no? Que ¡ay! Se espantó y vámonos. Cuéntales la anécdota, Adrián, ¿cómo fue la situación de esta pequeña reborn? Bueno, estábamos nosotros desayunando Ajá, ahí en Los Arcos, en el centro de Cholula, donde está la placita y todo eso, en un restaurancito. en el estado de Y Puebla, Isa México. precisamente llevó a Luna. Y entonces pasa un vendedor ambulante, pero era un vendedor ambulante, vamos a decir, era un jovencito, que tendría 14, Pues 15 años, más o menos sí, 16. algo así, Sí, no llegaba a sí. los 18. Ajá, Pero aquí lo interesante, que era un vendedor, vamos a decir, que era de algún pueblo indígena. sí. Eso tiene que ver mucho, muy importante con lo que estamos platicando, porque precisamente en ciertas comunidades indígenas Ujú, está muy, 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 muy latente el animismo. así O es. sea, es algo que está vivo. Ujú, De hecho, en algunas comunidades indígenas, a las figurillas que ellos utilizaban inclusive desde tiempos prehispánicos, ujú, les llamaban ateteotl, así que es. quiere decir algo así como el diosillo, el diosito, algo así quiere Es decir. algo así como un dios menor, ¿verdad? Que podríamos Claro, nosotros interpretar desde la versión occidental como el duendecillo, el pequeño es que demonio, haz el de pequeño cuenta que a lo espíritu. mejor en la versión Ujú, de los amigos europeos tendría sí, que ver más con los penates y con algunas cuestiones así ujú, de los romanos que utilizaban también algunas figurillas y demás, sí, que se utilizaban como protectores de los lares, ¿no? Lares y así penates, es. algo así es con los Ateteotl. Y lo interesante que el mismo nombre tiene que Ujú, ver y está muy relacionado ujú, con el nombre que tienen en esas comunidades los duendecillos, ¿no? así Los es, Adrián. ateteos. Sí, sí, es Porque cierto. precisamente existe mucho la creencia en nuestros pueblos indígenas mexicanos Ujú, de que ya sean estas figurillas, que a veces son de barro, a ujú, veces son de piedra, ujú, en ciertas circunstancias y sobre todo a veces con ciertos ritos, pero ujú, normalmente de manera natural se animan. ujú. Sí,
Y son por ejemplo, los aluches es la misma explicación normalmente que Ah, dan. con los aluchos del mundo maya es lo mismo. Son figuras, en ese caso de barro de piedra, a las cuales se les concibe como que va a haber un espíritu que las va a volver animadas, que va a dar el ánima y que se van a convertir en guardianes de ciertas tierras para los campesinos. De ahí su importancia del aluche, que es más bien hacia el sur de México, tierras mayas. Pero aquí en el centro del país, pues tenemos a estos ateteos, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a lo que estabas Regresando comentando. regresando, bueno, eso fue, ya ves que de repente Ajá, platico algo y quién sabe a dónde voy claro, a dar. claro. Pero Ajá, regresando a lo que está, lo del muchacho, del jovencito, que llega a vendernos, que no me acuerdo si cereza, no, de hecho vendía juguetes, creo, ¿no? Juguetes creo de que madera. sí. Ajá, sí. Y se le quedó viendo a la muñequita, a esta luna, ¿no? Y pues lo vio tan real, lo vio tan, inclusive, ve a saber tú, Isa, si no le vio alguna especie de espíritu o algo por el estilo, Ujú, porque también hay que decir, ¿no? Es algo que vamos a también platicar, cómo luego se impregnan espíritus en estos muñequitos. sí, Pues salió corriendo, salió salió espantado. corriendo. ¡Ah! Sí, bueno, a nosotros nos dio risa, pero el pobre estaba aterrado. Y bueno, ves que cuando ahorita con la cuarentena no lo podemos hacer, pero cuando vamos al portal y llevamos a Luna, es muy común que los indígenas pues nos pregunten acerca de Luna y ellos no entienden de duendes, entonces les decimos que es un ateteo y inmediatamente entienden, ¿verdad? Que es un ateteo. Claro. Y uy, para ellos es una maravilla verla porque es como ver realmente a un ateteo, ¿verdad? Entonces conciben a Luna desde el animismo. A veces nos preguntan que si es un niño Dios también, ¿verdad? Si es un niño Dios. Claro, también, sí, Ajá. precisamente como ellos tienen mucha la tradición, Uh-huh, y que inclusive debo de platicar que no es cristiana, no es católica, es una no. tradición anterior a sus a Teteotl o a algunos de sus diecesitos, Uh-huh, uh-huh. precisamente pues hacían lo mismo que los niños Dios, los Sí, vestían, hacían ceremonias con ellos, los cargaban, hacían ritos y todo esto, entonces se quedó todo esto. sí. Entonces, por eso también dicen, son niños Dios, ¿no? Es un niño Dios. Sí, por eso nos preguntan eso. Después le decimos, no, es un duende. ¿Qué? Se nos quedan viendo como diciendo, ¿qué cosa es un duende? Le decimos, un ateteo. ¡Ah! Un ateteo. ¡Guau! ¿No? Entonces, guau, un ateteo. Entonces, para nosotros es interesante, ¿verdad? Estar platicando con ellos, porque de ahí surgen las pláticas con los indígenas acerca de este mundo mágico que todavía está presente, sobre todo en la zona de los volcanes, del Popocatépetl, el famoso volcán Popocatépetl, y el volcanista Cihuatl, su compañera, ¿no? El volcán y la volcana, que tan famosos se han vuelto, sobre todo el Popocatépetl, por estar activo en la actualidad y que está muy cercano al lugar donde vivimos tanto tú como yo, ¿verdad, Adrián? Pues sí, lo tenemos más o menos como en un punto medio, ¿no? Un Intermedio, mundo ¿no? intermedio entre tú y yo es el que se pone en medio de los dos a veces, ¿verdad, Adrián? Ok, pues Excelente. entonces, la historia de los reborn, por otro lado, es bien interesante. Se utilizaron como terapia para las mujeres que tenían depresión, que tenían algunas enfermedades, etcétera. Y es que es bien interesante porque al ser tan similares a bebés reales, pues se concibe que el inconsciente las percibe precisamente como bebés reales. Y de ahí que como una terapia ocupacional sean tan utilizadas, sobre todo para mujeres que, por ejemplo, han pasado por un aborto, por situaciones difíciles en cuanto a la maternidad. Yo la tengo porque me encanta, porque es un hada, por colección, pero ciertamente cuando estamos en contacto con Luna pareciera que estuviera viva. O para otras personas que les aterran los reborn, más bien parecen bebés muertos, dicen ellos, ¿no? Entonces eso es lo interesante con los reborn, pero estamos hablando de muñecos modernos. El reborn es un muñeco moderno, es un muñeco que en la actualidad se ha puesto muy de moda entre los coleccionistas como un tipo de muñecos muy hermosos, pero que sí generan esta doble sensación, ¿no? Entre tener un muñeco y tener un bebé, pues casi casi disecado, como si fuese un cadáver, ¿no? Bueno, pero este es el caso de Luna. Ahora, quisiera que ahora viéramos los muñecos no sé, me han pedido muchísimo que hablemos de los famosos muñecos de Pep Catala. Entonces, que estos son elfos, duendes dentro del mundo férico, pues son realmente los muñecos que están centrados en el mundo férico. Y bueno, pues nuestro amigo Isaac Mora nos mandó apenas una muñeca que quiero mostrar. Lo malo de esta forma o de esta versión es que pues la imagen es muy pequeñita, no sé si se va a ver cuando terminemos de grabar, si no lo voy a tener que editar para que se puedan ver todos los muñecos, Adrián. Pero bueno, vamos con esta hada, creo Bueno, que tú ni la has visto, ¿verdad?
Vamos a ver. No, yo no la conozco, Isita. No la conoces, una art. Bueno, esta fue una preciosura que me envió Isaac Mora recientemente. Llegó esta semana apenas. ¿Cómo la ves? ¿La alcanzas a ver, Adrián? Sí, No sé claro. si nuestros amigos la van a ver en la grabación como tal, si no, pues se las voy a tener que mostrar ya cuando edite el video si es necesario. Bueno, Pero bueno, al menos desde aquí se alcanza a ver bien, ¿eh? Isa, en mi video sí, estoy viéndote, sí, perfecto. Lo que pasa es que tú sí, lo ves más chiquita, pero aquí lo veo yo la veo perfectamente más bien. chiquita, entonces, pero vela, qué Ajá. bonita es, ¿verdad? Bueno, estos son los Sí. famosos elfos de Pep Catalá, son de origen español, me parece que son de Alicante, de hecho, no sé si nuestra amiga Elena, a quien le mandamos un saludo, nos pudiera informar, pero me parece que son de allá. Tenemos varios aquí en casa, y bueno, pues esta es la más reciente que llegó, es una hada, se llama Art, en la colección de hadas de Pep Catalá, y hay otras que traje y bueno, pues en general las traje a mostrar porque les interesan muchísimo a muchas personas. Entonces, bueno, vamos a ver, déjame ver, desde los más bonitillos hasta los más extraños, pues las haditas más pequeñas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan mucho porque representan, pues a través de muñecos, a los espíritus del mundo férico, europeos sobre todo, ¿no? Aunque hay en la colección dos que son mexicanos, pero casi estamos hablando de que es el mundo europeo el que está aquí proyectado y sus espíritus, ¿no? Como decía uno de mis amigos desde Alicante, me comentaba, es que para muchos mexicanos tal vez sean feas, pero para nosotros es nuestro folclore. Y estos muñequitos hace unos, ¿qué será? Más o menos unos 10, 15 años se pusieron muy de moda en México, pero con Como un 15 montón años. de escándalos, ¿verdad? Acerca de que si se movían, si había que programarlos, si les tenías que poner una gotita de sangre en la cabeza y eso generaba que estuviesen programados para ciertos deseos y cosas que uno quisiera hacer. Y se hablaba también de un lado muy diabólico de estos muñecos, por lo cual se recomendaba en las escuelas que los niños no los llevaran. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, Isa, es que aquí podemos platicar, es que a fuerzas tenemos que remontarnos a tradiciones más antiguas, Uh -huh. a textos precisamente antiquísimos, Sí. porque esto viene precisamente, no lo sacaron de la nada por una Uh -huh. cuestión nada más comercial. Claro. Si esto tiene un hilo, pues muy antiguo. Uh Por -huh. ejemplo, puedo comentar que desde la más remota antigüedad, pero sobre todo en algunas culturas como los egipcios, los griegos, Uh todas -huh. las culturas antiguas Sí. tuvieron sus formas, tuvieron sus ritos, tuvieron sus prácticas de cómo animar Uh a las -huh. figurillas. Sí. Inclusive existe un texto hermético Uh -huh. muy antiquísimo atribuido a Hermes Trismegisto Uh -huh. que se llama Las Clepios, Uh -huh. que es un libro muy importante, ¿no? De hecho, es el Sí. punto de partida, inclusive, el Corpus Hermeticum, en específico los Clepios, Uh -huh. cosas tan importantes como el Renacimiento. Sí. Pero bueno, para no desviarme, básicamente, una parte de las Clepios va a la cuestión Uh de -huh. cómo animar a las figurillas, Uh -huh. cómo hacer que tengan tanto, vamos a decir, cómo permitir o cómo Uh lograr -huh. de que cierto espíritu lo insufle, Uh -huh. se le meta Uh -huh. y adquiera cierta vida. Uh -huh. Se convierta como, inclusive como un pequeños dioses, como Sí. dioses muy nuestros, muy de nuestra casa. Uh ¿No? -huh. Te decía que era algo así como parecido, hace rato mencionaba a los penates y a los lares, que Sí. utilizaban, por ejemplo, los romanos, Uh -huh. precisamente que eran como una especie de protección para la familia, Uh para -huh. protecciones muy locales o inclusive de ciertos pueblos o ciertas comunidades, ¿no? Dioses Como muy los localizos. famosos seres familiares de los cuales se hablaba en la Edad Media y posterior. Sí, 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 inclusive muchos de ese saber antiguo, Uh que -huh. inclusive vamos a decir en el lado de Egipto, porque mucho de esto nos viene de nuestro torrente de sabiduría ancestral Uh -huh. de Egipto, viene que inclusive aparecieron en basurero que se le llama el de Oxirri. Entonces ahí se empezaron a encontrar un montón de, vamos a decir, pues de ritos, Uh entre un -huh. montón de cuestiones de magia. Pues aquí lo que nos toca, lo importante es precisamente cómo insuflarle vida a los muñequitos, a las Sí. muñecas, a ciertas figurillas, Uh por -huh. el estilo, ¿no? También vamos a decir que de la Edad Media para acá nos viene mucha de esa sabiduría por medio de grimorios, Es cierto. ¿no? Que Uh son -huh. estos libros secretos de ocultistas, Uh -huh. algunos dirían de magia negra, Uh porque -huh. precisamente ya ves que dentro del contexto cristiano, católico, Uh -huh. todo lo que fuera o era paganismo o que no Sí. fuera cristiano católico, pues era brujería,
era magia negra, era ocultismo, era, ¿no? Sí, Entonces, muchas de estas prácticas que precisamente son paganas, sí. y ya en el contexto europeo, los celtas, los germanos, los Ujú, ligures, ujú, muchos pueblos muy antiguos de los gomaras de ujú. Europa, utilizaban precisamente también ese tipo de ritos para hacer que se insuflara, que se les metiera ciertos espíritus a sus muñequitos, ¿no? Oye, pero Entonces, hablando, ajá, perdón, pero hablando de todo esto en el contexto católico, ¿qué hay de la tradición mexicana de los niños Dios, por ejemplo? De vestir al niño Dios, de arrullar al niño Dios, de tratar al desarrollar, niño Dios, que es una figura a fin de cuentas, es una figura hecha por artesanos mexicanos que representa pues precisamente a Jesús recién nacido. Y en México se le alaba a la figura como se alaba a muchísimas de las imágenes en las iglesias, de santos, ángeles, la Virgen, etcétera. Entonces yo creo que eso que estabas comentando también, bueno, pues si vamos más allá, sería, digamos que el rito ancestral que también vemos en la religión católica, ¿no? sí, claro, y ves que, Ujú, bueno, por ejemplo, casi en todas las casas mexicanas, en la gran mayoría sí, tienen su niño Dios, incluso nosotros tenemos nuestro claro, niño Dios. claro, Pero haz de cuenta, tú compras la figurita, pero tienes que ujú, activarlo. ¿Cómo lo claro, activan? En ciertos días en específico, llevarlos a ujú, ciertas iglesias para que el mismo padre les eche agua bendita o estén en una misa o en ujú, un, ¿no? Para que se activen. Si te fijas, o sea, no se menciona como tal, pero también es un rito de activación de la claro, figurilla, ujú, precisamente para insuflarle magia, insuflarle vida, insuflarle un cierto espíritu, ¿no? así es. Eso, y eso es algo que nos viene precisamente desde el México prehispánico, ya eso se Ujú, utilizaba mucho, ¿no? ujú, Esas cuestiones. Entonces aquí en México también está muy arraigada, pero disfrazada con el barniz de una tradición católica. Esa ujú, cuestión de tener nuestro muñequito, que es ujú, el que le insuflamos vida, pero ujú, además nos sirve de protector para la casa, de claro. protector para nuestra familia. Ujú. Muy, muy interesante. Bueno, te comentaba al principio, quiero también pues volver a repetir aquello de que ha sido mi amigo Isaac Mora el que nos ha mandado estos muñecos, pero quiero comentarte una anécdota. Perdón que te interrumpa, pero si quieres habla tú primero y luego ya te comento esta anécdota, porque es una anécdota que me incluye a mí y también a Isaac sobre algo que pues afortunadamente me permitió observar en una visita a Ciudad de México. Pero tú dime, ¿qué me quieres decir? Y ahorita yo continúo. Uy, ya se congeló. Qué Ah, bueno para que súper bien, así ya habla. contesta más o menos lo que voy a... Ah, bueno, sigue, sigue. Sigue, Adrián. Te escucho. Ya se volvió a congelar Adrián. Ojalá y así Ahí fuera en está, ya se está. persona cuando se porta mal. Cuando se porta mal en la casa, ¿verdad, Adrián? Congélese. Así te lo voy a hacer. Congélese. Y se Vamos a congela las el marido. estatuas de marfil. El esposo se congela. A ver, ya, congelado, Adrián. Está re bien eso. Ya, 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 descongélate. Ya, descongelado. Bueno, ya se me fue la onda. Sí. Iba a platicar, Isa, Ujú, porque ahorita estábamos en el contexto ocultista, ajá, medieval y todo esto, sí. pues también algo que normalmente no se relaciona con esta cuestión de lo de que estamos platicando Sí. es la alquimia. La alquimia que Ajá. precisamente viene de una cuestión de tradición hermética, de Ujú, este hilo muy antiguo, de este hilo que tiene que ver sobre la transmutación de los metales, pero la alquimia engloba muchas cosas más. Entre ellas, cómo insuflar vida a la materia inanimada. Aquí en cuestiones de los muñequitos de que ujú, estamos hablando, se me hace muy interesante mencionar ujú. la cuestión de los autómatas. Ah, claro, que son tan Los bonitos. autómatas es esto mismo, ¿no? De que el alquimista que tiene ciertos conocimientos, inclusive de ingeniería, de cierta ciencia, de Ujú, cierta técnica, hace un ujú, muñequito que tenga la habilidad de, por ejemplo, poderse mover libremente, ujú, de poder tener muchas coyunturas, ujú, bueno, hacer como un robot, ujú, pero aquí lo que la gente luego a veces no sabe o no piensa sobre ello, no le viene a la ujú, mente, es que, ujú. que para que ese robot se pueda mover, porque hay que Ah, mencionar claro, que existen claro, sí. testimonios de diferentes tipos de autómatas que Ujú, funcionaron durante la Edad Media y la Edad Antigua, ujú, ¿no? No sé, se habla de Roger Bacon, del Papa ujú, Silvestre, ujú, también en el mundo grecolatino y en el mundo, vamos a llamarlo egipcio. Bueno, en el mundo antiguo en ujú, general hay muchas menciones a los autómatas.
Vamos a Sí. decir, tiene uno el muñequito, pero luego lo que no nos dicen, cuando nos Ujú, hablan en algunas películas, en algunos documentales sobre esto, es que sí. debe de haber una cierta serie de ritos que hace el Ujú, alquimista sí. para insuflarle, para que baje una especie de espíritu, se Ajá. meta dentro del autómata y entonces, pues vamos a decir que estuviera como vivo, que fuera como un Sí. robot. Sí, Es una cosa muy interesante. claro. También, bueno, no quiero desviarme mucho, pero también se me hace interesante comentarlo, Ujú, que muchos dioses de la antigüedad, ya no estamos ujú, hablando de los dioses pequeños, de los dioses de protector, vamos a ir ujú, de la casa, sino los dioses como tales, vamos a hablar en el contexto, por ejemplo, egipcio y grecolatino también, ujú, como había algunas estatuas ujú, de Júpiter, de Afrodita, ya sea Afrodita, Venus, o en el contexto, por ejemplo, egipcio, ¿no? ujú, De Horus, ujú, de Hermes, demás, ujú, que al menos dicen así por diferentes fuentes nos llegan, sobre todo ujú. las grecolatinas, Sí. tenían vida, que hablaban. O sea, es Y algo eso muy te poco puede, conocido, sí, ¿no? puedes referirse a los autómatas, porque los autómatas que conocemos en la actualidad, pues son estas, eh, son como una especie de máquinas entre el muñeco de porcelana y la máquina que hacían los relojeros, ¿no? Era Que antes de son la como de robótica reloj. como tal. Preciosos, por cierto, los muñecos. Así es. No sé si te tocó a ti verlos en las ferias. Yo todavía los vi en las Sí, ferias claro, mexicanas claro, por ahí de claro, los claro. ochentas, ¿no? Ujú. Pero ya últimamente, Todavía, todavía se manejaban. Pero vamos a ahora decir, se esos son manejan los como automatas electrónicos, ¿no? como Pero los ya lo, concibe la exacto. ciencia materialista, ¿no? Que Ujú, es un artilugio ujú, mecánico, claro. pero al menos en las fuentes herméticas Ujú. nos hablan de autómatas, o sea, como tales, son mecánicos, pero tienen alma, tienen espíritu, tienen pensamiento, tienen conciencia, ¿no? Es Guau, qué algo muy interesantes. interesante. Y Ujú. el último de ese tipo de autómatas, a lo mejor el caso más interesante es uno que se le llamaba el turco. ¿El turco? Ajá, que Ah, era a final, estoy en el contexto de final del siglo XVIII, principios del XIX, el turco que era como una especie de, unos dirían que era una máquina que jugaba ajedrez. Pues mm. era como un monigote que estaba disfrazado, que los europeos de aquel tiempo concebían como un turco que jugaba ajedrez, Ujú. pero Guau. nunca nadie pudo explicar de qué manera jugaba y le llegó a ganar a las más grandes celebridades del ajedrez de su tiempo, ¿eh? Ujú. Y Qué estuvo por las interesante, cortes sí. europeas y demás, Ujú, y nadie logró descubrir quién, quién lo movía. Porque dice, ujú, bueno, la cosa se mueve, sí, pero ganaba. ujú. ¿Cómo hacía para ganar? Necesitas, Sí. o sea, y ese es uno de los últimos muestras de lo que es el autómata como tal, el autómata Ah, verdadero, no los mecánicos como tales, ¿no? ajá, ajá, Entonces, eso tiene que ver mucho con el hermetismo. Ay, ajá. tiene que ver. Perdón, Ay, yo dije eso que fue, me sacó de onda. ¡Ah! ¿Qué es que pasa estoy ahí? viendo cómo se usa esto en lo que estás comentando. Perdón, perdón, no te distraigo. Ajá, sigue. ¿Y qué Pero más, es Adrián? interesante porque eso tiene que ver Ajá, mucho con la cuestión de cómo se animan los muñequitos, por ajá, ejemplo, en caso de los diferentes elfos, troles y demás, que es más o claro. menos son esas mismas tradiciones. Y es Y interesante verlo cómo siguen, ¿no? Aún en la época de, no sé, en la edad de la información y de la informática que vivimos en la actualidad, pues seguimos viendo lo mismo, ¿no? Seguimos viendo cómo la gente sigue sintiendo tanto miedo y vuelvo pues el fake de Anabel, ¿no? Que realmente generó, pero tremendo revuelo en las redes sociales, ¿no? Por esta situación. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la gente sigue sintiendo toda esta atracción, que a veces es atracción-repulsión hacia las historias de los muñecos. Pero si bien se han perdido todas estas cuestiones, como era la alquimia, como comentas tú, por algo más cercano a la ciencia, de todas maneras los muñecos siguen siendo parte de la vida actual. Tan es así que en la actualidad, pues a lo mejor ya no es alquimia, sino ya es electrónica y ahora se les llama robots, ¿no? Pero siguen presentes en la vida de las personas. Hay por ahí un documental bien interesante que se llama El Imperio de los Robots, lo recomiendo mucho, y que habla de los japoneses, de los cuales hablábamos al principio de esta entrevista, en la cual pues observamos cómo el japonés se siente tan embebido y cercano a los robots. Y en ese animismo de su cultura, pues para ellos el robot es pues un ser con vida y un ser que forma parte
de su cotidianeidad, o sea, de su vida cotidiana. Por tanto, pues en la actualidad hay muchos robots que son asistenciales para personas enfermas, por ejemplo, o que ayudan en el trabajo en el Japón, ¿no? Es parte de su vida cotidiana. Pero volviendo a aquellos tiempos, qué interesante lo que comentas sobre estos autómatas, ¿no? Y ahora pues quedó como leyenda, ¿no? Queda como leyenda, queda como algo que forma parte del ocultismo y el esoterismo, sobre todo medieval, pero hay varias historias, ¿no? Hay varios testimonios, ¿no? Otra cosa parecida a los autómatas, que a lo mejor algunos lo conocerán, son los famosos golems, ¿no? Ah, sí, exactamente. Comenta un poquito sobre ellos. Los golems tradiciones, también son herméticas, son antiguas, no son judías, son más Ujú, antiguas, precisamente ujú, también de origen al menos egipcio, ujú, de cómo hacer o construir ciertos seres de arcilla o de algún ujú, material, ujú, arcilla, o sea, arenoso, y cómo poderle insuflar vida ujú, para que haga lo que pues, nosotros queramos, ¿no? Y también existen varias leyendas de los golems, ¿no? Inclusive tengo hasta un libro por ahí de ujú, golems, ¿no? Muy interesantes. Hay varias historias que inclusive está muy relacionado el golem con lo que platicamos hace rato de los aluches, que es ujú, haz de cuenta que la leyenda del golem es muy parecida ujú, al señor de Uxmal. ¿Sí te acuerdas de ujú. la leyenda del Claro, señor de Uxmal? claro que ¿No? sí. De que Sí, también sí. era una especie de un enanito Era un que enanito. Sí. dicen que sale de un huevo, ¿no? Que Ujú. inclusive decían que era mitad como, le decían como pollito, ¿no? Y que Sí. dentro de muchas cosas extrañas que se dice de él, pues Ujú, enseñó a los antiguos mayas a cómo crear, cómo hacer figurillas de barro y ujú, cómo darles vida. ujú. Así es. Sí, Y que precisamente esos son los que dicen que son los antepasados de los aluches. así es. Sí. Pues el golem es más o menos lo mismo, pero en la tradición maya. Allá en la tradición, vamos a decir, Eh, judía. sí. Y bueno, ahora sí te comento lo que te iba a comentar acerca de que hace, ¿qué fue? Creo que hace como 4 años tuve la oportunidad de ir al famoso mercado de Sonora, allá en que tú me regañabas, ¿no? ¿Por qué te fuiste a meter al mercado de Sonora? ¿Te acuerdas? Porque es muy Está horrible, peligroso, dices. está re feo ahí, ¿sí, no? En Ciudad de México es un mercado que tiene una área, ¿verdad? Exclusiva para brujos. Eso es lo Brujería, interesante. de hecho, es uno de los centros más Brujería. importantes brujeriles al menos para la venta en México. Así es, pero la situación es que, bueno, el mercado en sí, llegar al mercado, pues puede ser peligroso, ¿no? Por todo lo que hay alrededor. Pero tuve la oportunidad de ir gracias al amigo Isaac Mora, que nos hizo el favor de acompañarnos y pues de darnos el tour por el mercado. Entonces andábamos ahí con Isaac, a quien le mando saludos, que es, pues, no sé, tiene un canal maravilloso también sobre todo lo que tiene que ver con los elfos de Pep Catalá. Pero en esa ocasión estábamos ahí mirando todos los diferentes puestos y demás, ¿no? Pero algo que a mí me impactó fueron los muñecos de la santería. Estos muñecos que utilizan los santeros para generar, pues, brujería también, pero yo siento que lo que utilizan con esos muñecos, primero quiero hablar un poquito de los muñecos, son como tipo bebés, así como Luna, pero descuartizados, les falta una pierna, les falta media cara, les falta un pedazo de cráneo, les falta un brazo. O sea, el chiste es que son muñecos que están completamente destrozados y que son utilizados para hacer diferentes ritos en relación a generalmente hacer daño a otras personas, ¿no? Ellos les llaman Es defenderse, pero también es magia daño hacia. negra, es magia Así negra. es, hecho y derecho. A mí la verdad la santería nunca me ha gustado. Creo que te he dicho que no me atrae. No me atrae, la verdad, no es algo que me llame la atención, no me gusta. Sobre todo porque yo soy muy respetuosa con los animales, entonces pensar en el sacrificio de un animal es para mí imposible, no, no jamás, jamás, o sea, ni una gallina, ni un pollo, ni lo que sea, sería capaz yo de sacrificar. Entonces, este tipo de rituales y de ritos que tienden a alimentar a ciertas entidades a partir de la sangre y el sufrimiento de un animal o de una persona, quizás, no sé, no son de mi interés. Pero sí vi los muñecos. Y algo que me llamaba la atención es lo tremendos que son estos muñecos, pero no son los únicos que vi allá. También vimos muñecos, pues tremendos, ¿no? Que generan terror solamente con verlos, de otro tipo de tradiciones, santería, pero también brujería. Y también los famosos muñecos vudús,
que por cierto están muy chistosos, parecen llaveros así chiquitos, ¿no? Pero los venden para los rituales de magia negra, porque se supone que el muñeco, pues tú sabes, ¿no? Todo lo que hagan al muñeco será por magia simpática proyectado hacia un tercero, que será el afectado con todos estos rituales, ¿no? Pero a mí, en lo personal, cuando vi los muñecos de la santería, o sea, sí me generaron cierta aversión, o no cierta, mucha aversión. ¿Por qué? Porque Mucha se me versión. hicieron tremendos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es otra la intención, es diferente a los muñecos de Pep Catalá. Pero aquí entre nos, algo que nos preguntaban muchísimo, la gente que de repente nos escribe a Espacio Férico, es ¿qué opinas tú de los muñecos de Pep Catalá? Porque se ha dicho que son malos, que no se deben de tener, que no los deben tener niños, y tú sabes que le acabo de regalar a mi sobrino Alo uno, y anda feliz con su muñeco por todos lados. Y me preguntaba una persona, ¿puede un niño ¿cómo decirlo? ¿Cómo podría ser la palabra? Tulpalizar. ¿Tulpalizar un muñeco de estos? ¿Tú qué piensas? ¿Un Yo, niño puede generar una tulpa a partir claro, de un muñeco? absolutamente, Platícanos de eso, claro que sí. porque eso, para que veas, se convirtió en una charla aquí en casa, de que, bueno, un niño, o sea, si yo tengo mi muñeca, ¿no? De Pep Catalá, por ejemplo, Estada, y ando, voy y vengo, y soy animista todavía por mi edad, ¿puedo generar una tulpa con mi muñeco? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Le En mi puedo opinión, claro que sí. insuflar esa vida? Ajá, Es escucho. que vamos más o menos a platicar en general qué es una tulpa. Una Ah, tulpa claro. es, vamos a decir, un ser, alguna especie de ser, una Ajá, especie de forma de pensamiento sí, que nosotros podemos construir con nuestra mente. sí. Y esa forma de pensamiento, esa especie como ser, pues adquiere cierta, Categoría de vamos a vida, decir, ¿no? libertad, Sí. cierto albedrío aparte de nuestra Ujú, mente, ¿no? ajá, Entonces se puede proyectar de diferentes maneras. ujú, Normalmente también existe vamos a decir, el concepto de egregor, que es, como, por ejemplo, cuando ya un cúmulo de personas, muchas ujú. personas, piensan en lo mismo, también le dan vida a cierta Algo. forma, incluso pueden estructurar el futuro, estructurar muchas cosas, Que ¿no? podría Pero aquí en volverse un específico, egregor, la famosa Anabel. ¿Tú qué piensas? claro, Ahorita, con tanto revuelo que hay, muchísimas como personas pasó con el famoso Momo, ¿no? Ajá. proyectan su mente Ujú, sobre cierto concepto en específico, le dan ujú, vida, claro. así es. Y no es que le den vida en sí, sino siento yo que les dan cierta energía, cierta Ujú, vibración, cierta materia portante, de ujú, donde ciertos espíritus, de otro ujú, lado, ujú, les sirve para materializarse. Se ujú, agarran de ahí, les da una energía. Entonces, es por ejemplo como en muchos cultos, y se ve mucho en los cultos marianos, ujú, cuando cierta entidad férica ujú, de un lugar en específico o de un río en específico ujú, se le aparece vamos a ir a unos pastorcillos, ujú, porque más o menos son los mismos modus operandi, a un pastorcito, a unos pastorcillos. Esos pastorcillos, lo que quiere esta entidad es atraer a más ujú, personas, ujú. atraer a un Para que cúmulo le de gente generen cada un vez culto. mayor, para que Ujú, todo el mundo proyecte su conciencia, su espíritu, ujú, cierto poder, cierto, ahora sí como dice, egregor, ujú. sobre esa entidad y la hagan más fuerte, la hagan más Sí, grande, ujú, la provoquen que se materialice, que tenga más ujú, poder. claro. Entonces, regresando a lo que me preguntas, esto mismo sí puede pasar a nivel de los niños, claro, Y yo absolutamente. creo que pasa, si te das cuenta cuántos Pasa, niños eligen un muñeco y lo andan trayendo para todos lados. Sí, es el muñeco que va a acompañarles en toda su infancia, ¿no? Digo, muy Toy Story el asunto, pero es la verdad. Ajá, dime. ¿no? Pero es que, por ejemplo, no solamente en los muñecos, en diferentes objetos puede pasar. Y Claro. es muy, muy, muy fuerte este fenómeno, Ujú, en lo que podemos llamar el fenómeno de Ouija, por ejemplo. ujú, Los fenómenos poltergeist y demás, ujú, ujú, es esto mismo que está pasando. Ese niño o ujú, ese jovencito que todavía tiene muy abiertos ciertos canales, lo que ujú, decíamos al principio, no tiene atrofiada su glándula pineal y ujú, puede proyectar su conciencia más fácilmente sobre un objeto y hacerlo que cobre ujú. vida, o cierta capacidad para tener como una especie como de conciencia. Sí, Claro que puede y pasar. y la psicología, ¿qué no dice? Bueno, la psicología tradicional nos dice que lo que pasa es que siendo animista, pues puede generar una especie de tótem, ¿no? Con alguna figura. Y de ahí es una proyección de la propia vida de la persona hacia el objeto. De ahí que proyectamos
mucho de nosotros hacia estos objetos. O sea, la psicología me va a decir que una muñeca como esta, yo voy a proyectarme en ella y de ahí la muñeca va a tomar en realidad esa proyección de mí. Su vida es una proyección de lo que yo tengo en mi mente y de lo que estoy pensando y sintiendo. Y yo en realidad es cual esto, cual un espejo, ¿no? Entonces el muñeco se convierte en un espejo. Para la psicología tradicional eso sería en gran medida la explicación, ¿no? En realidad, el niño cuando llora y se siente solito se abraza al muñeco porque en realidad está proyectándose en el muñeco. Es interesante de todas maneras, ¿no? O sea, cualquiera de estas interpretaciones de todas maneras están haciendo una referencia y señalando la fuerza, el poder del animismo, ¿no? Que está presente en nuestra cultura. Y si Ujú, te fijas, Isa, este es el ujú, mismo concepto que están utilizando ya en ujú, el mundo de la ufología, ujú, las tendencias más o menos vanguardistas en cuanto a ujú, ufología, de las explicaciones psicológicas del fenómeno ovni, claro. que muchos ovnis precisamente son proyecciones mentales de cierta persona o cierta comunidad, Ujú, que se así es. manifiestan, que son como si fueran una especie de soñar despierto, y Ujú. entonces de repente el fenómeno como que adquiere vida propia Bien y se interesante todo eso. proyecta. O sea, esto también de la cuestión del fenómeno ovni, ciertas Ujú, manifestaciones tienen que ujú. ver mucho con esto que estamos platicando, esta No, pues lo capacidad dice de Jung. crear tulpas. Jung Claro, lo Jung lo explicaba. maneja Jung con toda fue claridad. el maestro al explicar todo esto y pues posteriormente Patrick Harpur lo ha venido explicando, mientras que otros autores como Frank Sedo los ven como entidades aparte, ¿no? Que están ahí Sí, afuera y que no pero necesariamente están vinculadas a la psicología del ser humano, sino que siempre han existido y son anteriores. Dime, ¿qué pasó? este, normalmente ellos lo explican dentro de que es un fenómeno psicológico, Sí, pero yo sí creo que esas entidades tienen su espíritu por sí mismas, tienen su alma. Lo que pasa es que es que, nuestra energía, vamos a decirlo, espiritual, nuestra energía psíquica, como uno le quiera llamar, le sirve como ujú, motor de arranque, ujú. como energía de inicio, para que ellos se puedan proyectar en el mundo material. Así es, qué interesante, sí, sí, Adrián. Ahora, Así yo lo creo. ajá, ¿te escucho? Es uno No, de no, los no. fundamentos de lo que, bueno, no hemos hecho aquí, hablado en tu canal de Espacio Férico, de lo que yo Ujú. concibo, o lo que nosotros concebimos como la ufología férica. Ah, claro. Yo creo que eso lo vamos a tener que dejar para otra sesión, Adrián, porque si te das cuenta, ese tema nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, ya tan Ajá. solo con esta noche de los muñecos nos estamos alargando, ¿no? Ya vamos casi a una hora de estar en la charla. Fíjate qué rápido. Ay, caray, ¿ya tan rápido? Es Ay, ni cuenta me di. rapidísimo, pero bueno, ya agrandé un poquito la pantalla. ¿Tú la ves más grande o la ves igual? Porque te digo, como nunca hemos usado esta plataforma, no sé cómo vaya a quedar grabado el Yo la veo video. igual, ¿Tú la ves yo igual? te veo Allá atrás perfectamente. están los Sí, yo te muñecos. veo ¿Sí? ¿Me con ves la muy bien? calidad que hemos De utilizado en otras otras plataformas. plataformas. Igual, Bueno, dicho la misma calidad. esto, ¿te parece si ahora traigo las antiguas, las muñecas antiguas, para que platiquemos ahora Claro, de ellas? Un segundito, claro, voy claro. por ellas. Ah, me va a costar trabajo. Déjame ver. Es que aquí tengo a los perros echados. No, no te había comentado, pero aquí los tengo. Entonces déjalos a un ladito para que me dejen pasar. Yo Espérame. ahorita saqué a Guillo porque no me dejaba concentrarme. Antes de empezar lo saqué. Espérame tantito. Ay, 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 ay. Bueno, vamos con la primera. Ah, estas muñecas son preciosas. A ver, ¿sí me escuchas bien? Ya levanté el micrófono. ¿Me Perfecto, escuchas bien? Bueno, perfecto. estas Sí, muñecas son claro. preciosas, ¿no? Son las muñecas de porcelana. Aquí sí podemos hablar de la versión de no sé, como que siento que las muñecas de porcelana las hemos visto mucho en el cine, como la Anabel que presentaron en las películas posteriores, ¿no? Porque la real es así, como nuestra chiquita, ¿no? Esta. La Ajá. real Anabel es así, pero la Anabel que presentan, ¿qué pasó? ¿Hay alguien atrás? ¿Te están tocando? Ah, sí, por ahí. Hay La un familia espíritu maligno que anda por ahí. se está manifestando el espíritu. Bueno, la Anabel de la película, pues más bien pertenece a este tipo de muñecas, ¿no? Una muñeca antigua. Esta muñeca, te voy a decir de qué año es. Sí, esta muñeca fue fabricada acá en la nuca todas las muñecas tienen. Esta es de 1909, es una muñeca de 1909 de porcelana, es una muñeca alemana, de una fábrica alemana, imagínate. Yo le comentaba a Cris, la vendedora de las muñecas, tú sabes que yo se las compro a una chica que vive al norte del país
y que pues ella pasa a Estados Unidos para traer las muñecas, ¿no? Y es la manera en que pueden llegar a México, porque estas muñecas pues pertenecieron a familias estadounidenses. Pero la muñeca es originalmente alemana. Entonces, lo interesante de estas muñecas, desde mi punto de vista, es la historia que está contenida en ellas. Te platicaba yo que en ese entonces, pues al no haber plástico, las niñas recibían estas muñecas como verdaderos y auténticos tesoros. Entonces, están tan bien conservadas pues porque estuvieron en vitrinas, estuvieron súper bien cuidadas de tal forma que sus mamás se las prestaban solo para admirarlas. Prácticamente no eran para jugar como las muñecas posteriores, ¿no? Las de plástico, sino que eran muñecas más bien para admirar. Y bueno, pues eran verdaderos tesoros, no cualquier familia podía tener una muñeca de estas, ¿no? Entonces, en la actualidad, bueno, pues son antigüedades preciosas, pero comentando con Chris le decía yo que pues yo se las compro, pero en realidad eso de comprarlas es un decir, porque desde mi punto de vista, más bien estas muñecas, pues están prestadas conmigo, ya pertenecieron, no sé a cuánta gente, alguna niña alguna vez hace, pues imagínate cuántos años, más de 100 años, la recibió en sus manos. Posteriormente esa niña de seguro creció y se la dio después a su hija. Y esa hija, no sé, a lo mejor se la dio a otra hija, hasta que tú decías, llegó un nieto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dices, ¿qué pasó con la muñeca? ¿Tú qué piensas? Tu hipótesis es de que, ¿qué? Vio la cosa antigua y dijo, ay, esta cosa que es, mejor sáquese, la vendo, ¿cómo dices? Pues sí, es que ya dentro del contexto a lo mejor más contemporáneo de nuestro mundo moderno, Sí. pues no sé por qué están ese tipo de muñecas que ¿Mm? antes eran muy admiradas, muy apreciadas, Sí. ¿por qué las ven como si fuera como algo diabólico, Ujú. ¿no? Entonces, ¡ah! Ya con la, la por esa que la de aquí, la basura. Entonces, probablemente antes de llegar conmigo eso fue lo que pasó, ¿verdad? De Puede hecho, ser, puede ser. tengo un compañero de trabajo, un amigo, Raúl, saludos, si me estás escuchando, que él me comentaba que en la casa de su abuelita había una de estas, pero mucho más grande, o sea, tamaño jumbo, pues, la muñeca. Y eso que dices, así toda la familia, que la metieron en un ropero y cerraron y, ¿cómo dices? ¿Cómo le hicieron tanto? Sí, el clásico, ¡ay! O sea, duró años, años, hasta que se murió la abuelita ahí exhibida en un lugar muy bonito, en un aparador, Sentada en qué la sé yo, mecedora de la y se película. murió la abuelita, si no lo tiran a la basura, pues ahora sí guardan en una caja donde nadie la vea, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le da terror, le da miedo, Dan miedo, sí, sí, sí. le da espanto, ¿no? Le da pánico. Y bueno, pues en casa tenemos varias, ¿verdad? Estas muñecas, Adrián, que comparten aquí la oficina de espacio férico. Entonces, bueno, esta es una. Ahorita voy a mostrar las otras, que al menos yo creo que unas dos mostraré para que la gente conozca las muñecas. Pero ciertamente, mientras voy trayéndolas, a ver, Adrián, compártenos. ¿Tienen espíritu las muñecas? ¿Qué harías tú? ¿Comprarías una antigüedad de estas? ¿Tú qué le recomiendas a la gente? ¿Que las compre? Que las limpie, que él traiga al padre y primero las bendiga. ¿Qué opinas de eso? A ver, Adrián, compárteles Bueno, mientras traigo las otras muñecas. como nosotros normalmente platicamos, Sí, sí, pues sí, al sí. menos el espíritu, si traen espíritu, pues viene, es gratis, ¿no? Viene incluido. Entonces, pues ya preocuparse de que se lo vayan a cobrar a uno, el espíritu. Ese ya viene incluido. Sí, ha sido. Entonces, bueno, al menos los que nos gustan este tipo de cosas y en las cuestiones psicológicas y demás, pues pensamos que precisamente ese tipo de objetos, no solamente las muñecas o los muñecos, Ay, Dios. que han sido o han pasado por Ay, muchas ay, ay. manos, Ajá. pues por muchas manos, pues sí se van impregnando, ya sean con las energías, con las Ay, vibraciones, ya con nomás los pensamientos de las personas que las poseyeron. cayó es que estas Ahí se le, muñecas usan. ¡Ah! Si no te espanta Se le la cayó la cabeza. bueno, ya que está. Esta es la más antigua. Esta es la más antigua. ¿Esta es de qué año? Es que me da miedo quitarle el sombrero porque vayan a salir corriendo en lugar de ver el video. Ay, ahorita te digo de qué año es esta muñequita. Ay, 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 ay. Ah, esta es de 1800. Ay, 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 no alcanzo a ver. Algo así como de 1890, así. O sea, esta es todavía más antigua que la anterior. Y bueno, pues aquí tenemos otro bebé alemán y otra niñita alemana. Estos son, los tres son alemanes.
O sea, perdón, Adrián, que me quité el micrófono, no sé si me escuchas. Los tres Y niños son bueno, alemanes, no son precisamente o sea, te juro que no son niños creados por el Reich, o sea, no fueron por el ejército nazi, eso sí, no, pero no, 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 no. son anteriores a esa época. Sí, estos bebés son anteriores. Pero Nada aquí, más, ¿cuántos hijos? curiosamente, Isa, Ujú, curiosamente, todas las muñecas que tienes precisamente tienen ese origen en alemán. Y uno debe preguntarse por qué. Ah, ujú, porque Alemania, y sobre todo en ese tiempo, estamos hablando del siglo XIX, es la cumbre, o es, vamos a decir, el punto de partida del romanticismo en todas sus vertientes, en todas sus ujú, vertientes culturales, e inclusive sus vertientes científicas. Entonces, como es una cuna del romanticismo, y algo que precede al romanticismo es precisamente la mentalidad alemana que todavía se mantuvo inerme a través de los tiempos, que precisamente es pagana y es animista. ujú, Eso es clave en cuanto a la cuestión de que en el siglo XIX explotaran estas fábricas ujú, o sea, ese contexto mágico en el que vivía esa gente. ujú, Sobre todo muchas de esas músicas son, digo, perdón, de esas muñecas son de lugares muy boscosos, de lugares donde todavía se veían duendes, hadas y demás. O sea, todo ujú, ese contexto mágico fue ujú. lo que permitió que explotara todas estas fabriquitas, todos estos talleres que hicieran estas muñequitas. Yo pienso, yo así lo veo, yo así lo concibo, que esto es junto con Sí, pegado, ¿no? Entonces, es el contexto que mágico alemán, aunque ujú, existían estas factorías. es que se ha hablado mucho, tú sabes que hay muchos tabús en torno a ello, pero la realidad es que el arte alemán es maravilloso y en estas muñecas lo podemos observar. Pero bueno, como dices tú, volviendo un poquito a lo que estábamos platicando, ay, déjala siento aquí junto de mí, estoy llena de aquí alrededor perros, muñecos, de todo eso, pero volviendo un poquito a lo que estabas tú comentando, Adrián, la cuestión bueno, porque me preguntaba mucha gente, ¿le tienes miedo? O sea, ¿te da miedo cuando adquieres una de estas muñecas? Esta es la más antigua de todas, ¿no? La voy a mostrar un poquito más de cerca. ¿Se alcanza a ver, Adrián? Más o menos. Te digo Claro, que no sé ya en perfectamente el bien. ¿Eh? video cuando se grabe cómo se va a ver, pero Se espero que se ve muy alcance a bien, ver ¿eh? esta Muy bien. muñeca. No, se ve muy bien, Isa. Lo que pasa es que tú Ajá. ves la pantalla chiquita, Yo pero la yo, veo por la ejemplo, pantalla o nuestros chiquita. amigos que nos van a ver, se ve como Espero una que la vean transmisión un normal. poquito mejor, ¿no? O sea, vamos a ver qué se ve. Pero bueno, lo importante, estamos haciendo ahorita la prueba. Entonces, bueno, pues estas son las muñecas, antiguas. Esta semana va a llegar otra. ¿Por qué nos gustan las antigüedades, Adrián? Primero, esa va a ser una de las penúltimas preguntas que te voy a hacer antes de terminar. ¿Por qué nos gustan las antigüedades, Adrián? Bueno, a ti, ¿por qué te gustan? ¿Mm? Pues mira, no sé, una manera de verlo es que también ¿Mm? está en el contexto de lo mágico, de lo contexto Ujú, de lo paranormal y todo esto, pues es que algunos pensamos que hemos tenido muchas vidas. ujú, O sea, por ejemplo, yo sí creo en la metapsicosis, ¿no? O sea, en la transmigración de las almas, en lo que se llama vulgarmente como la reencarnación. ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, yo también que tengo algunos juguetes o cosas así antiguas, libros y demás, pues es que ujú, también nos gustan porque reflejan o son parte de una época, de un ujú, contexto histórico que posiblemente vivimos, que ujú, posiblemente gozamos o sufrimos. Entonces es una manera, es como una nostalgia trascendental. Estos ujú, objetos nos traen a nuestra época, a nuestra vida actual, a esta reencarnación, ujú, nos traen a la mente, nos traen a la... Porque también tenemos de platicar que mucha gente a las que nos gustan las antigüedades, tenemos desarrollados también ciertas percepciones o poderes paranormales en diferente grado. En este caso, ciertamente lo que le llaman la psicometría. Esa ujú, habilidad para poder percibir ujú, en dónde estuvieron los objetos o a quiénes pertenecieron. Y entonces eso nos trae, que es como una nostalgia trascendental que nos trae de repente hasta nuestra vida normal, a donde estamos ahorita actualmente, ujú, ciertas sensaciones o contextos que ujú, vivimos en otra época. Siento yo que más o menos es esa cuestión. ujú. Eso es lo que no es una remembranza trascendental, ¿no? Ujú. Bueno, a mí me encantan las muñecas porque representan belleza. Está aquí la belleza capturada, ¿no? En una muñeca. Por las manos que yo no conozco, pero esta muñeca, imagínate, o sea, las manos que la diseñaron, las manos que la fabricaron, que la trajeron hasta Europa, las familias con las que vivió, las historias que conoce, porque en más de 100 años, esta muñeca tiene más de 110 años.
Andará en los 120 años aproximadamente, no más, 130 años más o menos. Esta muñeca, si haces cuentas, son 130 años de esta muñeca, 130 años de historia. ¿Cuántas niñas, aparte de mí, jugaron con esta muñeca, no? Y en ese sentido, yo te decía que le comentaba a Cris, la vendedora, esta muñeca me la vendiste aparentemente, pero en realidad está conmigo prestada un tiempo, porque después, no sé, va a continuar su historia, va a continuar su camino. Y en ese sentido, yo soy partidaria del animismo, pero también soy partidaria de la dignidad de las cosas. Para mí, el regresar a esa dignidad es muy importante. No me gustan los objetos modernos, no me gusta lo actual en el sentido de que la moda es desecho a la larga. O sea, la moda es muy bonita, muy elitista, pero al final se convierte en desechable. Y yo prefiero todo aquello que es atemporal. Y este tipo de muñecas son atemporales. Yo en ese sentido prefiero ser original en mis gustos y prefiero, aunque me vean rara de repente y me digan, ay, las cosas que tienes dan miedo. Bueno, tal vez, pero yo prefiero este tipo de objetos porque estos objetos, desde mi punto de vista, tienen precisamente aquí dentro la vida de muchas personas en su historia. ¿Sí? O sea, esta muñeca tal vez no nos pueda contar la historia en sí, pero te imaginas cuántas personas la cargaron, cuántas personas la tuvieron, cuántas cosas escuchó, cuántas cosas vio, con qué niña Claro. estuvo con ella y posteriormente, sí, porque seguramente estuvo con alguna familia. Y en ese sentido, estoy feliz de que hay personas como Cris que se encargan de rescatarlas. En Estados Unidos hay señoras que estaba viendo, son personas mayores que se dedican, pues si bien no a la restauración completa, sí a la recuperación de estas muñecas para posteriormente venderlas. Y bueno, pues gracias a ello ellas están conmigo ahora y contigo, ¿no? En México. Y eso es lo que me gusta de estos objetos. Por otro lado, yo sí soy partidaria de darle una vida digna a los objetos. Cualquier cosa que tengamos, prefiero que viva más tiempo, como los japoneses. Si alguna vez tiene esta muñeca, por ejemplo, pues con el paso del tiempo, pues ha tenido algunas pequeñas alteraciones. Sí, los efectos del tiempo están presentes, pero son las marquitas que demuestran un poquito como dicen, ¿no? Son como cicatrices de guerra, ¿no? Para ella, y porque su vida la ha llevado a muchas cosas. Y así los objetos. Y en ese sentido no me gusta el desecho. Yo prefiero que las cosas duren y que duren Pero mucho tiempo. Te imagínate, escucho. imagínate, Isa, esa muñequita que tienes en la mano Ujú, en 500, en 100 años, en 300 años, en 500 años, en 1000 años, ¿dónde va a ujú. estar? Yo a veces, yo Pues por ejemplo, espero hago que en también ese algún museo. ejercicio, Ajá. pues es lo que esperamos. Yo por ejemplo luego también hago ese ejercicio, ¿no? Con Ujú, mis aviones, mis coches, mis libros, ujú, ¿no? ¿Qué va a ujú, ser de esto dentro de ujú. 500 años, dentro de 1000 años, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo que para mucha gente es será basura, a posible fin de que, cuentas? sí, sí, claro, Para, o pero sea, imagínate, será, esta muñeca es basura para mucha gente, como tus libros. Ajá. Sí, te escucho, será perdón. posible que a lo mejor, por ejemplo, la muñequita que tú tienes en tus manos, en Ujú, 500 años haya una niña que de repente te perciba, que de repente tenga noción de lo que tú ahorita estás proyectando, de tu forma ujú, de ser, de lo que quieres, de lo que amas, de ciertas ujú. imágenes mentales, puede ser vehículo para que esa niña también los proyecte, también lo visualice. O Y si sea, te das es algo muy cuenta, interesante, ¿no? Es una máquina es del tiempo. así es. Y si te das cuenta, es ir también en contra del sistema económico capitalista que ahora vivimos, ¿no? El regresar y el retornar al valor de las cosas y de los objetos. Nos hace más humanos Y desde mi punto acabar de con vista. de cierta manera, por ejemplo, lo que lo dice, ¿no? De la obsolescencia programada, ¿no? Claro, la obsolescencia programada o la percibida. La obsolescencia programada es aquella que pues hace que este micrófono o nuestras computadoras y teléfonos dentro de 2 años sirvan para dos cosas, ¿no? Para la basura y para el basurero. Este, y la obsolescencia percibida es que, esto es antiguo, esto está feo, ¿sí? Mejor una muñeca moderna, ¿no? Entonces, Por una Barbie de última generación, ¿no? sí, ¿por qué? Porque pues estoy a la moda, ¿no? Y como estoy a la moda, soy desechable. Entonces, no sé, son algunas reflexiones. Ahora, si la gente esperaba que platicáramos un poquito de historias de terror, es que no da tiempo. Ya vamos más de 1 hora. Yo creo que tenemos que ir terminando el video, Adrián,
Pero me encantaría que platicáramos más adelante, pues, algunas experiencias que hemos tenido respecto también a los muñecos, ¿no? Porque yo creo que hay muñecos que son muy buenos, como esta muñeca, que se me hace como una muñeca súper buena. Y no sé, hay historias de muñecos terroríficos que también podríamos contar más adelante, ¿no? En otra segunda Vamos a ocasión acabar de... acabar hablando de los pitufos. Es que la historia de los pitufos es tan divertida, ¿no? Que vivimos en los 80s, tendremos que algún día platicarla. Pero Adrián, ya terminamos por hoy. ¿Qué te parece? Yo Porque te voy ya... a dar mi recomendación de libros, Isa. Bueno, sí, la recomendación de libros y ya Tengo terminamos. recomendación Viene. de libros. A ver, recomendación de libros de la semana. Bueno, no sé, ahorita se me ocurrió, por ejemplo, de cuestiones que estaba platicando de los autómatas y de los Ajá. dioses que de repente caminaban, hablaban y cosas por el estilo. Rápido, les voy a mostrar nada más no, no, es como curiosidad, ¿no? Este libro de los robots y el mito en la ciencia, ¿no? Que también viene aquí una investigación muy interesante de mucho de lo que es de los autómatas. Oh, Y sobre cuestiones de misterios de la antigüedad y referentes precisamente a dioses animados, autómatas y demás también, pues aquí tengo este de Dioses y Robots, ¿de quién? Pues, del ingeniero José Álvarez López, también interesantísimo, ¿eh? Un libro buenísimo, ¿eh? De ajá. lo mejor que he leído en mi vida, ¿no? Oh, Por ejemplo, ya lo tengo muy lejitos, pero a ver, también pago rápido. ujú. A ver. Le conoceremos las llantitas a Adrián. Si no me quito los audífonos, me voy con todo y cámara. La jalo Sí, y vámonos. ajá. Por ejemplo, también así de lo que tengo ahorita a la mano, pues aquí tengo el del Golem. Oh, el También del Golem. ¿De quién Moshe, es? ¿Quién es el autor? Ujú. Moshe Idel. Oh, También ajá. este habla sobre el Golem en el contexto judaico. Es Ujú, muy interesante, ¿no? Y tiene que ver mucho con el animismo, ¿no? Y por ujú. ejemplo, pues aquí tengo que esta es una versión asequible, el Corpus Hermeticum. En específico, si a alguien más le interesa profundizar en esto, por ejemplo, leer el Asclepios, Mm. ¿no? El libro de Asclepios, ¿no? Que también tengo otras versiones más extendidas, ¿no? La de Gredos, la colección de textos herméticos y bueno, y tengo más cositas, ¿no? Pero ahorita sí a la mano, al alcance, pues como recomendaciones, porque es más interesante al final de, por ejemplo, a lo mejor de un video de estos, pues dar algunas recomendaciones de libros, Es ¿no? muy Para buena algunos idea. de nuestros amigos que quieran profundizar en algunos, y tengo más cositas, ¿no? Por ahí de interesantes sobre esto, pero bueno, es lo que tengo ahorita a la mano, para no tardarme mucho en Pues, irlos a buscar. pues Adrián, vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias, Adrián, por esta bonita noche y por las 2 horas de intentos fructuosos de grabar. De veras que estuvo tremendo, ¿verdad? A ver, ahorita de grabación llevamos ¿cuánto? ¿Como hora y media? Hora 12 minutos y la vamos a 12 terminar ya. minutos. Pero Ajá, hora con aparte, 12 dos minutos. horas de intentarnos Ah, conectar, de sí, intentar estas tremendo. videos. Es que, pues ni No modo, podíamos, las cosas pero están así mira, ya ahorita. salió. Sí, vamos a tener que ver si nos cambiamos de plataforma, si hacemos directos en YouTube o a ver qué hacemos, Adrián. Porque la verdad, las cosas pues se complican un poquito ahorita. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Están saturadas las plataformas. Pero bueno, Adrián, muchísimas gracias y pues te dejo a ti que te despidas de nuestros amigos de Espacio Férico. Bien, amigos, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que ha sido una emisión extremadamente interesante. O sea, quien la empezó a hablar que fin, o sea, ¿no? Y espero que les guste, que les anime a aprender, a valorar, a conocer más Ujú. sobre los objetos, sobre sus muñequitos, cosas que tienen, que eran de la abuelita, de los abuelitos, de nuestros papás, ¿no? Que valoren, que les den el significado trascendente que deben de tener para nuestras vidas, ¿no? Y que valoricen las cosas, no las tiren a la basura, no sean tan consumistas, no Sí, le den el valor justo a ciertos objetos, ¿no? Y profundice en esta cuestión del animismo de las cosas, ¿no? Un tema que a lo sí. mejor luego hay que hablar sobre lo que es la personificación, ¿no? La Ah, personificación de los objetos y de las cosas. uf, es que Pero este bueno, tema muchas da gracias para amigos. muchas cosas. Sí, Adrián. No, Ah, sobre todo te congelas, te congelas. hablamos, pero Sí, te digo que me encanta cuando te congelas así, se congela, congélese.
Descongélese. Ok, pues muchas gracias, amigos de Espacio Férico. Una semana más que nos acompañan. Vamos a ver la próxima semana de qué hablamos y en qué plataforma para evitarnos problemas. Muchísimas gracias, Adrián. Nos estamos viendo. Adiós a todos. Bueno, gracias, Isa. Muchas gracias por Y invitarme a Espacio Férico. pues, ya que es también tu casa, ¿no? O sea, no te Mira, creas, Adrián. eso Es tu que casa. no platiqué sobre que luego le digo a Isa, oye Isa, ¿y cuál de tus animalitos hace esos ruidos? ¡Ah! ¿Verdad? Y Que los ando yo que luego muñecos, ¿no? digo a Isa, han de ser los Eh, muñequitos que andan en plena acción, en plena, Sí, en la noche. ahora Oye, sí que estaría genial que después nos dijeran los espectadores, se movió uno de los muñecos de atrás. no lo dudo, hasta psicofonía, aparte tenemos por aquí, el otro día que me estaban entrevistando, de Ajá, repente se cayeron unas cosas acá, digo, ah, caray. psicofonias y demás. Te digo, imagínate, ¿no? Estamos así hablando y de repente se mueve la muñeca y se vuelve viral el video, ¿no? Bueno, ya, dejemos las bromas. Adrián, ahora sí, nos vemos. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, amigos, Adiós. adiós.